Ahí estamos. Bueno, aquí nada más, pues copié lo que ya habíamos puesto de la clase pasada. Empezar a analizar estas ecuaciones que se llaman autónomas. Definimos de esta manera. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar una ecuación que sea un poco más compleja que lo que ya habíamos visto para la introducción de este tema. Y entonces definimos este tipo de ecuación. Bueno, la definimos así, de entrada. Y luego la reescribimos, ¿no? Que decíamos que queríamos una población que si había poquitos individuos, pues que pudiera crecer. Tenemos mucho espacio, tenemos mucha comida y entonces podemos reproducirnos sin problema, ¿no? Si empezaba a aumentar la población, que veíamos como que podía empezar a disminuir la tasa de reproducción, porque ya no hay tanto espacio, no hay tanta comida, y así la modelamos. Digo, una cosa muy sencilla con un modelo lineal, R menos A por Y. Entonces, esta es la ecuación que queríamos resolver y la planteamos de esta manera, ¿no? Recordando, por ejemplo, que entonces tenemos esta ecuación, en realidad es una ecuación de este estilo. Es decir, que tenemos que la derivada es una función de y, ¿no? Aquí la tenemos tal cual, ¿no? Y vamos a empezar a hacer el análisis, ¿no? Lo que nos interesaría, por ejemplo, empezar a ver cuáles podrían ser las soluciones. Vamos a empezar entonces buscando las soluciones más simples. Aquí, como ya también eso sí creo que sí también lo comentamos la clase pasada, las soluciones más simples serían y igual a phi de x, de hecho, phi 1 de x igual a 0 y igual a phi 2 de x igual a k, ¿no? Es decir, buscamos las soluciones de equilibrio cuando esto de aquí se nos hace 0, ¿no? Entonces eso ya nos empieza a acotar el problema. Bueno, empezamos como a ver hacia dónde va. Aquí, por ejemplo, algo que ya también habíamos comentado, es decir, bueno, si yo conozco de antemano esta ecuación, no conozco la solución, pues puedo hacer la gráfica. Donde va a ser una gráfica especial porque estamos acostumbrados a graficar variables dependientes contra independientes. Y aquí podríamos graficar la variable y contra la derivada, ¿no? De y en dt. Entonces, de aquí vemos que esta es una ecuación de segundo grado, es una parábola con este signo menos que abre hacia abajo, ¿no? Ya sabemos que en 0 y en k va a pasar por 0. Entonces, igual ya se les había más o menos dibujado. Sería más o menos este comportamiento, ¿no? Punto interesante sería esto, obviamente, como vemos que tenemos simetría, pues podemos más o menos ubicarlo. Digo, tendríamos otras metodologías, a lo mejor pensando en el vértice de la parábola y varias cosas así, pero de entrada aquí lo podemos ver como esto es 0, esto es k, como lo vemos aquí, y esto sería k medios, ¿no? Entre 2. Y sería cosa de buscar aquí para acá, entre 2, cuánto vale la derivada, pues ya directamente se las voy a poner y luego la discutimos, ¿no? RK entre 4, me parece, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí nada más hemos hecho el dibujo de la derivada. Entonces, ahora sí nos podría interesar ver qué otras cosas podemos encontrar, ¿no? De entrada, por ejemplo, vemos que en el intervalo de 0 hasta acá, toda la gráfica es positiva, ¿no? Es decir, como estamos graficando la derivada, todo en todo ese intervalo va a ser creciente. Y luego, después de acá, va a ser decreciente. Esto es algo que podemos ver. Luego podríamos analizar cómo está creciendo, ¿no? Aquí que va creciendo rápidamente, crece más despacito, llega obviamente a una tasa de crecimiento 0 y luego empieza a decrecer de nuevo más rápido, a crecer, perdón, más lentamente, ¿no? Pero sigue creciendo porque es positivo. Entonces, eso es lo que podemos empezar a revisar. Entonces, de aquí, para y menor que k, de y en dt mayor que 0, y para y mayor que k, de y en dt es menor que 0, ¿no? Entonces ya sabemos cuándo es
positiva y digo, sí, cuando es creciente y cuando es decreciente, ¿no? Eso es algo que ya se ve, ¿no? Ahora, de aquí también otra cosa que podemos ver es que, bueno, cuando nos vamos aproximando al valor de celo y al valor de K, entonces la tasa de crecimiento tiende a cero. Entonces ya también podríamos empezar a hacer unas gráficas. Déjenme entonces, acá graficamos la solución, más o menos como se podría ver. Y entonces, esta es una gráfica de Y contra la derivada. A Y se le llama la línea fase y esa es una gráfica fase. Aquí podemos hacer la gráfica de T, ya lo que nos interesaría la solución contra Y, ¿no? Tenemos varias cosas aquí. De entrada tenemos para Y igual a 0 una solución de este equilibrio y otra solución de equilibrio la voy a poner por acá, más para tenerla presente. Sería para acá. Obviamente estas soluciones de equilibrio son diferentes una de la otra. Vamos a ver ahorita cómo la podemos diferenciar, ¿no? Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, aquí, que para Y mayor que K, esto es decreciente. Entonces voy a tener líneas que vengan por acá, ¿sí, no? Y además dijimos que cuando cuando Y tendía a cero, el crecimiento tendía también a cero, ¿no? Entonces, esto tendría como asintóticamente a esa K, ¿no? Por acá. Y por acá también tendría una curva que es creciente, porque ya habíamos dicho, ¿no? Todavía no sabemos cómo va a crecer, pero bueno, déjenme la pongo de momento así, y luego ahorita ya analizamos este, más puntualmente cómo va a crecer la función, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos cómo está comportando esto. Podríamos sacar la derivada de esta función para ver el criterio de concavidad. Entonces, en este caso, yo tengo que sacar... Ay, derivamos. ¿Y qué es lo que obtendríamos? Nos quedaría que la segunda derivada de y con respecto de t es igual a la derivada con respecto de t de la derivada, ¿no? De la derivada de y sí, con respecto de t, ¿no? Y esto sería entonces la derivada con respecto de t de esto de acá que sería f de y. Entonces quiero sacar esta derivada, que sería igual, entonces, la derivada de la función, tenemos que aplicar regla de la cadena, la derivada de la función por, perdón, es y esto de acá, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces sería por la derivada de y con respecto de t, ¿no? Esta de aquí ya la conocemos. Entonces me quedaría, ya la puedo yo reescribir, como la derivada de y, déjenme lo pongo f' de y, por la derivada de y con respecto a t, que ya la conozco, y entonces esto me queda f' de y por f de y. Entonces, esto es lo que me va a dar la concavidad. Podemos ver entonces, bueno, habría que sacar la derivada, ¿no? Si sacamos la derivada de esto de aquí, la segunda derivada de y con respecto de t, nada más tendría que hacer las multiplicaciones y tal. Entonces, bueno, explícitamente esa derivada me va a quedar, déjenme, r por 1 menos 2y entre k, ¿no? Esto entonces se ve que es una línea que tiene pendiente negativa. Y podemos de aquí despejar también, bueno, por donde atraviesa el eje horizontal, pues nada más lo igualamos a 0, despejamos y vemos que es en K medios, ¿no? Que es donde ya habíamos nosotros sacado ese punto, ¿no? Entonces, yo podría dibujar esta gráfica sin preocuparme mucho de la pendiente, nada más que se vea literalmente así, ¿no? Y aquí pasa por el eje. Entonces, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si estos dos tienen el mismo signo, ¿no? Entonces, en este caso, entre 0 y K medios, voy a tener que es cóncava hacia arriba. Que K medios, ¿no?
y va a ser cóncava hacia abajo cuando tengan signos opuestos, ¿no? En este caso, de K medios acá van a tener signo opuesto. Entonces yo ya podría dibujar de mejor forma esta gráfica, ¿no? De entrada aquí voy a ver que es cóncava hacia arriba y, bueno, ahorita lo dibujamos bien. Y después en K medios cambia a la concavidad hacia abajo, ¿no? Entonces, esos van a ser los comportamientos que voy a tener, que de entrada yo puedo saber sin estar resolviendo. Ahora, esta función, como la tengo aquí, es muy fácil de resolver. No voy a entrar en detalles para no tardarme mucho más en esto. Si resolvemos. Se ve que es una ecuación separable, entonces directamente ya la puedo yo escribir. Voy a tener que de y entre, no, esta es la segunda derivada. Esto de acá, 1 menos y sobre k es igual a r de t, ¿no? ¿Se fijan aquí? Bueno, esto ya lo puedo ver como una fracción que tengo que integrar de ambos lados. Puedo aplicar fracciones parciales. Aplicando fracciones parciales. Me voy a tener que y entre 1 menos y sobre k es igual a 1 entre y más 1 entre k entre 1 menos y entre k. Igual a ese háganlo con calma si quieren revisarlo. Pero ya tengo entonces esta ecuación que tengo que resolver y del otro lado no hay problema, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, ya les voy a poner, nada más me queda el logaritmo de y menos, se ve que sale de un menos de aquí, ¿no? Logaritmo natural de 1 menos y sobre k, y esto es igual a de este lado que me va a quedar r por t más una constante, ¿no? Esto igual, ya lo puedo sumar, lo puedo, bueno, esto lo puedo aplicar las leyes de los exponentes, de los logaritmos, perdón, y ya, para no hacerlo tan tardado, esto me quedaría c por e a la r por t, y eso es igual a y entre 1 menos y entre k. Bueno, ya, igual, para no hacerlo más tardado, aplicando condiciones iniciales. Y factorizando. Ya llegamos a la solución. Digo, aquí, por ejemplo, aplicamos condiciones iniciales, por ejemplo, que y en t igual a 0, y es igual a y0. Aquí podemos ir despejando, lo sustituimos, reacomodamos todo y ya llegamos a que la solución es y. Digo, es que más que nada quiero discutir la forma de la solución. Y es igual a y0 entre k. Digo, y0 por k. Entre y0 más k menos y0 por e a la menos r por t. Esa sería la solución, ¿no? Que si se fijan, pues va a ser algo que nos interese para ver cómo es el comportamiento que llegamos acá. Por ejemplo, si tomamos que t es igual a 0, esta exponencial se nos hace 1, entonces aquí me va a quedar y0 más k menos y0, nada más me va a quedar k. Bueno, y0 entre k, y0 por k entre k, y nada más me va a quedar que y es igual a y0, ¿no? El caso inicial. Podríamos tomar que y0 es igual a 0 y ya empezamos exactamente en el origen como queríamos, ¿no?
podríamos ahora ver qué pasa cuando esta exponencial tiende a infinito. Como es una exponencial decreciente, sabemos que siempre, bueno, se va a acercar asintóticamente al cero. Entonces, en el infinito esto es igual a cero, todo esto es igual a cero, y entonces se ve que va a tender acá. Entonces, con eso, se ve que la solución de equilibrio cero, le vamos a decir que es una solución no estable, porque inmediatamente salimos del cero, la exponencial empieza a contar y ya, rápidamente se eleva, ¿no? Cuando tengamos a infinito, cuando el sistema tienda como al equilibrio, va a tender a el valor k, sin importar quién sea k, ¿no? Nada más lo podemos comentar, bueno, espejar directamente así, ¿no? El k, bueno, la variable k que definimos, déjenme las pongo acá, donde la variable k la definimos así, me está diciendo cuál es la capacidad del sistema de tener una, bueno, de tener una población, ¿no? Entonces, eso está interesante. Ahora, yo ya, nada más como platicando, ¿qué pasaría si ahora tomamos que dy en dt es igual a menos, ¿cómo le llamé? Déjenme ver, r. Un segundo, así, menos r menos ay entre y. Es decir, tengo la misma solución, nada más que aquí le agregué un signo menos. ¿Esto qué me quiere decir? Si se fijan, aplicando el signo, esto no. Esto me quedaría, es igual, menos r por y menos a por y cuadrada. Bueno, no importa. Aquí lo que me está diciendo esto de aquí es que, perdón, es más. El signo negativo, es decir, cuando yo tengo una población pequeñita, a lo mejor no tengo la suficiente capacidad para mantener mi población en la región. La vez pasada habíamos dicho que si eran poquitos, tenían mucha comida y todo. Pero a lo mejor hay algunas poblaciones que necesitan un número mínimo de integrantes para, pues, adaptar el medio, todo ese tipo de cosas. A lo mejor un biólogo lo explicaría mejor, pero bueno, la idea es que necesitas un número mínimo para que se puedan reproducir y puedan crecer. En este caso, si tenemos muy poquitos habitantes, como lo habíamos definido aquí, nada más que ahora con el signo menos, entonces la población se extingue. No es suficiente habitantes para lograr adaptar el medio. Si ya llega después de un cierto nivel, a lo mejor ya hay suficientes habitantes para que se puedan empezar a crecer, ¿no? En ese caso, esta es la ecuación que nos estaría dando la solución. Si hacemos todo el procedimiento similar al que hicimos anteriormente, entonces ahora mi gráfica de esa función, pues ya vemos que es una parábola, de hecho, así como la tengo aquí, que abre hacia arriba, ¿no? O sea, que abre hacia arriba y en algunos puntos es igual a cero. Cuando y es igual a cero, esto es cero. Y cuando esto es cero también, ¿no? Entonces, cuando, de hecho, bueno, la podría reescribir, pero esa es la idea, ¿no? Que estamos ahorita nada más haciendo la discusión. Nada más para que no se parezca con lo que se vería. Pero entonces tengo ahora todo el comportamiento, bueno, volteado, ¿no? En este caso, de hecho, sí, el comportamiento volteado. Y entonces tendríamos que ver cuándo es negativa, cuándo es positiva y qué me está diciendo esa solución, ¿no? Si yo, igual, llevo todo esto del espacio fase, bueno, donde tenía el eje de las fases, a ver cómo es la solución, yo igual, en lugar de una cierta K que me está diciendo la capacidad del sistema, a lo mejor ahora puedo establecer un cierto nivel umbral a partir del cual la población puede crecer. Entonces, yo tendría un nivel en donde a partir de este nivel para T y para Y, la población va a ser creciente. Y abajo de ese nivel voy a estar exactamente lo opuesto de lo que tenía, ¿no? Aquí, por ejemplo, si no tengo esa, se va a ir extinguiendo, ¿no? Y tendría también el mismo comportamiento que habíamos puesto anteriormente. Es decir, que se acerca asintóticamente a cero. Entonces cambia todo el comportamiento. Voy a tener que ahora el eje Y igual a cero es una solución de equilibrio estable,
Y en esta línea punteada le va a dar una solución de equilibrio inestable, ¿no? Eso es crece. Obviamente, ya para poner un método más realista, un comportamiento más realista, más real, podemos tomar entonces que la derivada o el cambio en la población, yo lo puedo tomar como una combinación de las dos. Yo podría tomar, por ejemplo, que esto es ya como lo apunté, como lo escribí aquí con esta definición, 1 menos 2y entre k. Uno menos 2. No, si era 2y, ¿cómo lo escribí? Ah, sí. No, esa era la derivada, perdón. 1 menos y entre k, ¿no? Por y. 1 menos y entre k. Entonces podría tener y el que le sigue, ¿no? Que sería cuando tengo el 1 menos y, bueno, negativo, ¿no? Bien, así. Tendría y entre otra constante, nada más para diferenciarla, menos 1. Y todo eso por y. Entonces aquí estoy combinando. Esta es la parte donde los dejo crecer porque no hay limitantes de espacio. Y esta es la parte donde la población a lo mejor requiere un cierto umbral para poder empezar a crecer. Y todo eso siempre va a depender de la cantidad de individuos que tengamos, ¿no? Si fijan, en este caso, para este tipo de ecuación, voy a tener una ecuación de tercer orden. Tengo y, y, y. Y entonces voy a tener tres raíces. Entonces, por un lado voy a tener una solución, bueno, voy a tener tres soluciones estables, digo, tres soluciones de equilibrio, y ya tendría que ver cuál es la solución estable, cuál es solución inestable, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de una ecuación más compleja que pudiéramos analizar sin llegar a la solución. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación, ya sin ahondar más en la discusión, digo, podríamos ir igual, desarrollamos la ecuación, vemos quiénes son sus raíces, vemos la derivada, vemos dónde está la concavidad, cómo es creciente, decreciente, todo ese tipo de cosas. Pero aquí me interesaría más, por ejemplo, que con lo que han visto, que ya saben ustedes graficar, pues que vean cómo se comportan estas soluciones, ¿no? Dependiendo de los valores de K y de T, cómo se va a ir comportando. Si uno es creciente, en algunos casos, en otros es decreciente, y tenemos los tres niveles, ¿no? De equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que podíamos hablar ahorita de estos crecimientos poblacionales que nos sirven las ecuaciones diferenciales para modelarlos. Sí quedó claro, o bueno, no hay dudas de cómo se puede hacer este análisis, que ya lo habíamos hecho de alguna manera cuando empezamos a estudiar las ecuaciones diferenciales, pero ahorita nada más era hacerlo un poquito más profundo. Sí, todo claro esta parte, que nada más era terminar lo que había dejado pendiente la vez pasada. Un segundo que ya se había cerrado el chat. Va. Bueno, luego nada más era eso muy rápido para que lo puedan ver. Entonces ahora sí, como también les decía en un inicio, esta es una clase para sacar pendientes de cosas que les he dejado a deber. Entonces ahora, déjenme, aunque sea un cambio un poquito brusco en los temas, hacemos la demostración del teorema de las ecuaciones exactas, ¿no? Nada más para esa parte. Entonces voy a poner dos líneas para poner que es un cambio de tema completo. Entonces, ecuaciones exactas. Bueno, de una vez pongo aquí el teorema. Lo voy a citar, que digo, es algo que ya escribimos, pero nada más para que quede de nuevo citado. Hacemos la demostración. Y ahorita me voy a la otra parte espero que sí me alcance el tiempo, ¿no? Este es muy rápido. El otro es el que puede que me tome más tiempo hacer la deducción. Entonces,
M, N, M sub Y tiene X. Ahí. Con derivadas parciales. Bien, entonces ya tenemos estas funciones, sean las funciones tal, continuas. Bien, en una región. Entonces, M de X, Y más N de X, Y por Y' igual a 0 es diferencial exacta en la región si M sub Y de X, Y es igual a N sub X de X, Y. Bien, en cada punto de la región. Esto es, existe, ya que se acabó, existe una función phi que satisface que phi de X, Y, o sub X, perdón, es igual a M X, Y y phi sub Y de X, Y es igual a N, ¿no? Bien. Claro, sí y solo sí se cumple esto de acá, ¿no? Es decir que voy a poner nada más así ya. Ya se ve que depende, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Si pasa esto, si existe estos como M y como N, entonces tiene que pasar esto de acá. Y ya saben, ¿no? Cuando se tiene esta doble implicación, tenemos el sí solo sí. Entonces, si pasa esto, sucede esto. Y al revés, si pasa esto, sucede esto. Y también, como habrán visto en las demostraciones, generalmente siempre uno de los caminos es más sencillo que el otro. Vamos a resolver primero el primer camino. Bien. Entonces, ¿cuál es primero, no? Entonces, veamos primero, veamos que si se cumple que existe phi, entonces le voy a poner un 1 aquí para no estar escribiendo tanto, y aquí le pongo un 1, es verdadero. Está, ¿no? Bien, entonces esta es la parte más fácil en la demostración. Calculando,
m sub y, x, y, este es igual a la phi de A. Sub x, phi sub y, ¿no? De x, y. Y n sub x de x, y es igual a phi de y, x. De x, y, ¿no? Y ese, pues ya, ese no hay nada que hacerle, ya sabemos, ya se demostró el semestre antepasado, de hecho, que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales si las funciones son continuas y bien definidas en una cierta región, ¿no? Ese no hay ningún problema. Entonces, ahora vamos a mostrar el otro camino. Mostremos que si M y N satisfacen 1, sí, 1, satisfacen 1, entonces la X es exacta. Entonces ya tenemos, bueno, por un lado eso, ¿no? Por un lado ya vimos que si estas ecuaciones se cumplen, tienen que ser iguales. Es a lo que llegamos, ¿no? Partimos de aquí, que existían las funciones phi, y llegamos a que estas tienen que ser iguales. Ahora vamos a partir de acá, vamos a partir que son iguales, y vamos a ver si la ecuación es exacta, ¿no? Esa es como la idea del segundo camino. Bien, entonces, construyamos una función. Entonces, construimos una función phi tal que phi sub x de x, y es igual a m de x, y. Y phi de y, x, y, es igual a n de x, y. Y aquí es donde empezamos a más o menos a formar la metodología que utilizamos para la solución, ¿no? Entonces, si integramos la primera con respecto de x, o sea, como empezamos a hacer la solución de las ecuaciones, ¿no? Obtenemos que phi de x, y es igual a una función q, no la conocemos, pero la podemos denotar como q de x, y, más una cierta h de y, ¿no? Todavía no sabemos quién es esta h de y, pero ya la podemos escribir aquí. De forma que la parcial de phi, nada más como para dejarlo más explícito, parcial de phi con respecto de x es igual a m de x, y. Digo, es como lo estamos definiendo ahora. Es decir, q de x, y es igual a la integral de m. Déjenme cambio este para nada más para que no tenga problemas. De s, y de s, evaluando la integral desde x0 hasta x, con x0 una constante cualquiera en la región, ¿no? Sí, una constante cualquiera en la región. Bien, aquí, por ejemplo, nos falta en esta función
hablar con respecto de h, ¿no? Todavía no hemos definido que h tenga que ser función de y. Se ve que tiene que ser función de y de forma que yo al derivar nada más me quede m de, la función original con la que quedé. Pero todavía nos falta demostrarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, derivando, ya rápido, sí, bueno, derivando con respecto a y, espérenme, derivando esta, ¿no? Derivando 2 con respecto de y, entonces obtenemos que phi de y, phi sub y, perdón, x, y, es igual a la parcial de q con respecto de y, x, y, más, déjenme lo pongo aquí nada más para que sea más fácil de escribir, h' de y. Sabemos que, bueno, estamos partiendo del hecho o suponemos que solamente depende de y. Entonces la puedo poner así como derivada. Y eso sabemos por de donde partimos, que tiene que ser aquí, ¿no? De donde partimos, que eso tiene que ser igual a n de x, y. Igual, ¿no? Estamos repitiendo todo lo que hacemos para resolver las ecuaciones ya de forma aplicada, ¿no? Entonces, esto implica que h' de y es igual a n de x, y menos la parcial de q con respecto de y. Déjenme lo dejo así ya sin la dependencia. Digo, ya sabemos que es una función que depende de x y de y, pero para que sea más rápido, ¿no? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros integráramos y sustituyéramos en 2, pues ya podríamos conocer la función, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero entonces vamos a derivar con respecto de x. Digo, ese nada más sería el caso que podríamos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner que esto de aquí es igual a la parcial de n, déjenme lo escribo, hasta que no se vea derivando. Tres con AX, déjenme aquí le pongo nada más un 3. Antes con respecto a X. No me voy a preocupar del lado izquierdo, vamos al lado derecho de momento, ¿no? Entonces me va a quedar que la parcial de n con respecto de X menos la parcial con respecto de X de la parcial con respecto de Y de Q es igual a algo, ¿no? Ahorita vemos a qué es igual, ¿no? Esto es lo que queremos ver del lado izquierdo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos ya sabemos que los podemos intercambiar. Entonces, esto podría quedar la parcial de n con respecto de x menos la parcial con respecto de y de la parcial de q con respecto de x. Pero este ya sabíamos quién era. La parcial de q con respecto de x es igual a m, ¿no? Entonces, esto es igual, la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y. Y entonces, nosotros partimos de esto de aquí. Y esto, como estamos suponiendo que es solamente variable de y, esto tiene que ser igual a 0. Porque derivamos con respecto de x. Y entonces, esto implicaría que la parcial de n con respecto de x es igual a la parcial de m con respecto de y, ¿no? Que es lo que nos dice que la ecuación es exacta. Entonces, esa sería la demostración completa, ¿no? Por un lado, vemos que, déjenmelo, por un lado vemos que si partimos de una x, de una cierta función phi que es igual a m y a n, entonces tienen que ser estas iguales. Y por otro lado, ya vimos que si estas son iguales, entonces la función tiene que ser exacta, ¿no? La ecuación diferencial. Y entonces ahora sí podemos hacer las soluciones como las que ya hemos hecho, ¿no? Resolvimos un montón de ecuaciones, ya no voy a entrar mucho en detalle sobre eso, ¿no?
Sí quedó claro, digo, al final me fui un poquito rápido, pero bueno, es que para alcanzar a ver todavía lo del el factor integrante. Digo, y nada más era como que quedara así. Creo que ya eso ya lo habíamos visto, nada más era como dejar bien en claro ese teorema. ¿Sí? Nadie, digo, todos llegamos hasta acá. Va. Igual, si no, se puede ir viendo con las analogías que vimos con los problemas ya resueltos, ¿no? Entonces, ahora déjenme, hago otro cambio, un poquito, bueno, ya no es un cambio tan grande, sino vamos a seguir con las ecuaciones exactas, pero ver este factor integrante, ¿no? El factor integrante. Que depende de X, Y. Es decir, voy a tomar una mu que depende de X y de Y. De esta manera la defino, ¿no? Entonces ahora mi argumento va a ser el producto de las dos funciones. Así es como lo voy a tomar de entrada, ¿no? Y ya saben, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que mu es igual al seno, ay, perdón, que mu es igual al seno de X, pues ahora mu sería de XY es igual al seno de X por Y, ¿no? Digo nada más para dejar bien claro. Ese va a ser todo mi argumento completito, ¿no? Y así lo vamos a tomar el factor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Queremos aplicar las ecuaciones exactas y si la ecuación a la que queremos aplicar no es exacta, pues queremos hacerla exacta, ¿no? Entonces voy a escribir la ecuación nada más como para partir de una base y ahorita la deducimos. Sea m x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Suponemos que no es exacta. Entonces, como siempre hemos hecho, entonces por el factor. Pues me va a quedar que mu, como lo definí ahorita, de x por y, de m de x, y, de x, más mu de x por y, por n de x, y, de y, es igual a 0, ¿no? Ahora, lo que queremos que la parcial con respecto de y de mu de xy por m de x, y sea igual a la parcial con respecto, este es parcial, con respecto de x de mu de xy por n de x, y. Eso es lo que vamos a querer, ¿no? Entonces vamos a ver si se cumple, ¿no? Vamos a hacer las derivadas. Derivando. O bueno, más que vamos a ver si se cumple, vamos a hacer que se cumpla, ¿no? Entonces, es un producto, lo derivo como producto, ¿no? El primero por la derivada del segundo y todo eso, ¿no? Entonces me va a quedar el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Aquí si se fijan, esto de aquí, como les decía, yo lo tengo que es un producto, ¿no? Lo que tengo adentro. Entonces, me quedaría la derivada con respecto de y por x, ¿no?
pensando en que estoy derivando mu, y luego por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro con respecto de y, pues nada más sale x. Entonces nada más me queda esa x de aquí, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la derivada de acá con respecto de x, ¿no? Entonces va a ser igual. El primero, déjenme igual, quito ya nada más por tiempo. Quito ya las, que quede explícito que depende de x y de y, nada más voy a poner mu. Bueno, este sí lo pongo completo para que, pero a n y a m se lo quito, ¿no? La parcial de n con respecto de x más n por la parcial de mu con respecto de x por y. Esta x y esta y, sí quedó claro de dónde salió. Sí, no hay ningún problema. Entonces, reacomodando, voy a tener entonces que me queda x, voy a juntar todo, ¿no? Aquí tengo la parcial de mu con respecto de y, tengo la parcial de, bueno, tengo las parciales en general, ¿no? Que de hecho, si se fijan por cómo estoy haciendo la derivada, pues tiene que hacer una derivación implícita, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos definir que u sea igual a x de y, y ahí hago la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo puedo poner como prima, entonces me quedaría x por m menos yn que multiplica a, déjenme lo pongo, y' de xy. Y eso es igual a la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y por mu de xy. Aquí sí quiero dejarlo bien claro que es el producto, porque cuando hagamos la integral tenemos que dejar bien claro con respecto a quién estamos haciendo la variable, ¿no? De quién es, ¿no? Entonces, esto implica que mu' de xy, digo mu' de xy entre mu de xy es igual a es mi nuevo factor integrante, la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y entre x por m menos y por n, ¿no? Entonces, me va a dar mi factor integrante, ¿no? Ya sabemos que esto lo derivo de este lado, me va a quedar el logaritmo natural de mu xy y eso es igual a la integral de todo esto, ¿no? Parcial de n con respecto de x menos parcial de m con respecto de y entre esto de m menos yn. Entonces ya, súper rápido un problema para que veamos cómo se aplica. Y ya el lunes vemos pues, cómo se calcularía, por ejemplo, el de la tarea, ¿no? Nada más para que quede claro de dónde salió ese x por y que les dije que aplicara, ¿no? Entonces, resolver. 3y más 2xy cuadrada de x más x más 2x cuadrada por y de y igual a 0. Esa es la ecuación que queremos resolver, ¿no? Veamos si es exacta. Entonces, para ver si es exacta, sacamos la parcial con respecto de y de 3y más 2xy cuadrada. Eso me va a quedar, con respecto a y, me va a quedar 3 más 4xy. Esa es una, ¿no? Luego, la parcial con respecto a x, de esta de acá, ¿no? De x más 2x cuadrada por y. Luego ya se va viendo ahí que, pues, no me va a dar, ¿no? Entonces, 1 más 4x por y.
Entonces no es exacta, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular el factor integrante como lo habíamos resuelto, pues vamos a ver el mismo problema que teníamos. Este sí la podíamos sacar así como 3 más 4x por y menos 1 menos 4y. A lo mejor los 4x por y se nos va. Pero lo que pongamos en el denominador, ya sea que pongamos m o que pongamos n, me va a quedar un factor que depende de las dos, ¿verdad? O de 3y, bueno, entre 3y más 2x por y cuadrada o entre x más 2x cuadrada por y, ¿no? Entonces, como veíamos, ahí ya ese factor ya no me queda en términos nada más de x o de y. Entonces aplicamos este de aquí. Este que tenemos acá, ¿no? Entonces ya sabemos, ya tenemos la parcial de n, tenemos la parcial de m, nada más me falta lo demás, ¿no? Entonces, calculando el factor. Factor parcial de n con respecto de x menos parcial de m con respecto de y entre x m menos y n. Esto me va a quedar igual a 1 más 4, se me perdió, 4xy, 4xy menos 3 menos 4xy, ¿no? Eso no hay problema, eso ya se fueron. Entre a m lo multiplicamos por x, entonces me va a quedar 3xy más 2x cuadrada y cuadrada. Menos el y por n, entonces me va a quedar xy menos 2x cuadrada y cuadrada. Bien, entonces, este con este se me va, nada más me va a quedar aquí un menos 2. Y bueno, de lo de abajo ahorita lo vemos, ¿no? De hecho, este se ve claro también, ¿no? Este con este también se van. Entonces, esto de aquí me va a quedar menos 2 entre este con este, me va a quedar 2x por y. Entonces, este es igual a menos 1 entre x por y. Es nada más esto de acá, ¿no? Me falta hacer la integral. Entonces, mu que tiene, insisto, tiene como parámetro, digo, como argumento, perdón, como argumento el x por y, pues va a quedar que es igual, como aquí lo tenía definido con un logaritmo, ya le pongo el exponencial, la exponencial, déjame ver, aquí abajo, tú dices, Sí, ahí por el signo negativo, ¿no? Es que tienes menos 2x, x cuadrada y cuadrada, entonces suma, ¿no? sí, perdón. Ahora, bueno, sí, es que aquí lo copié mal, ¿no? Aquí tenía, estoy sacando a n y n es esto. Sí, así, mi problema fue aquí, ¿no? Que lo puse, era con signo más, por este de acá. Sí, gracias. Sí, porque si no ya se nos empieza a complicar, pero no, sí va bien, nada más aquí me equivoqué. Déjenme nada más verifico, 3xy más que no haya regado en otra cosa. Este fue por x y este es por y. Y más 2x cuadrado y cuadrado. Sí, está bien. Sí, gracias. Entonces, ahora sí, sería la exponencial de menos la integral de 1 entre x por y, pero mi diferencial es x por y. Igual, si quieren podemos, les digo, poner el u. Entonces estoy haciendo la diferencial del argumento de 1 entre el argumento mismo. Entonces esto sería el logaritmo natural de x por y. Ponemos, bueno, esto me quedaría menos el logaritmo natural de x por y. Al aplicar la exponencial, eso me quedaría que es igual a 1 entre x por y. Este va a ser mi factor de integración. Entonces, aplicándolo, digo, ya nada más hago este último paso y lo dejamos para terminar la siguiente clase. Aplicándolo. Acá, este es nada más para que no se me pierda. Entonces, me va a quedar 3
y más 2x y cuadrada entre x por y de x más x más 2x cuadrada y entre x por y de y eso es igual a 0. Ya, ahora sí, para terminar, nada más para que dejamos esto, para que sepamos si nos salió, ¿no? Veamos. Sí, es exacta. ¿Qué es lo que queríamos hacer con el, con el factor, ¿no? Esto lo puedo reescribir nada más para que sea más fácil de ver, como 3 entre x más 2y de x más, aquí me quedaría 1 entre y más 2 entre x, ¿no? De y. Entonces ahora sí, sacando la parcial de m con respecto de y, este es igual, digo ya para escribirlo más rápido, este es igual a 2 y la parcial de n con respecto de x es igual a 2, ¿no? Entonces, pues, si es exacta y ya la podemos terminar de resolver, ¿no? Déjenme la dejo hasta aquí para no andar correteados y y verlo con calma la siguiente vez. Quiero ver este factor integrante y el otro factor integrante que quiero ver, digo, aprovechando que ya tomamos estos factores que dependen de x y de y, el que es x a la n por y a la m, ¿no? Sería el otro factor integrante que quisiera revisar, ¿no? Pero eso lo vemos la siguiente clase bien. Con calma, terminamos este problema, hacemos el otro factor y ahora sí, empezamos, bueno, retomamos esta parte de ya con calma, para tener toda la clase, la existencia de unicidad, ¿no? Vamos a ver cómo aplicar las iteraciones de Picard, bueno, cómo se establece la región y lo de las iteraciones de Picard. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, que eso es lo que yo les llevo, quisiera que fuéramos avanzando esto que les comentaba de la parte numérica, ¿no? Por eso se conectó ahorita Luis y les voy a mostrar así de forma muy rápida, no crean que va a ser una clase muy, muy larga, digo, un tiempo extra mucho, que vean cómo se podrían empezar a utilizar la computadora para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces les voy a enseñar ahorita el método de Euler. Creo que vas a ver nada más Euler, ¿verdad? No Euler hacia atrás, nada más Euler hacia adelante. Solo Euler hacia adelante. Ajá. Entonces, para que vayan viendo, pueden Euler hacia adelante, luego les mostrarán Euler hacia atrás, el Euler modificado y otros métodos que existen para resolver, ¿no? Igual, como les decía también, si alguno de ustedes no ha visto cómo hacer la integración numérica, es decir, básicamente el método de Simpson y los otros que existen, igual también podemos organizar algo para que pues vayan viendo, ¿no? Cómo se aplican estos métodos numéricos y luego vamos a seguir viendo los otros métodos que existen, ¿no? Para resolver. Algo así como exactamente con este. Está bueno, y luego ya un paso iterativo, bueno, la malla, bueno, entre comillas, esta malla adaptativa que pueden ir reduciendo el paso porque tuvieron un error, que ahorita ya les hablará todo eso Luis, sobre el error que existe en las soluciones numéricas y eso. Y y esto es muy interesante, digo, es que a lo mejor hasta lo que, como yo me dedico a eso, pues se me hace muy interesante todo esto de los métodos numéricos para este tipo de ecuaciones. Bueno, los dejo ya con Luis para no quitarles más tiempo y que no terminen tan tarde. Y este método ya igual lo terminamos de discutir el próximo lunes. Bueno, le voy a dejar de compartir, voy a hacer a Luis anfitrión y ya todo lo normal. Bueno, dejo de grabar y tú grabas el resto, ¿no?